Educatina. En esta clase vamos a hablar de la presunción de fallecimiento. ¿Cuál es la situación? Una persona se ausenta del lugar de su domicilio o residencia y transcurre un lapso más o menos prolongado sin dar noticia alguna de su existencia. Esto es lo que ocurre. Entonces, cuando esto pasa, se presume el fallecimiento del ausente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay ausencia prolongada de esta persona y a la vez hay una falta de noticias. Entonces, estos dos elementos reunidos configuran la presunción del fallecimiento del ausente. Ahora vamos a ver cuáles son los casos y los términos. Tenemos tres casos. El primero es el caso ordinario, ¿sí? Donde se produce la ausencia sin noticias durante 3 años desde la fecha de la última noticia. Bien. El segundo caso es el caso extraordinario genérico, ¿sí? El desaparecido ha estado en lugar de un incendio, terremoto o en acción de guerra, ¿sí? Estos hechos que son susceptibles de ocasionar la muerte, o también haya participado en una empresa que implique el mismo riesgo, ¿sí? Que implique la muerte. Bien, dadas estas situaciones, sin noticias durante 2 años desde el día en que ocurrió o pudo haber ocurrido. Bien, vamos a ver el tercer caso. En el tercer caso, que es el extraordinario específico, la persona se encuentra desaparecida, ¿sí? Habiendo estado en una nave o aeronave, naufragada o perdida. Esta situación debe prolongarse, o sea, sin noticias, por 6 meses, desde el día en que ocurrió este suceso o pudo haber ocurrido. Entonces, dados estos casos y dados estos términos que vimos, se presume el fallecimiento del ausente. Vamos a hacer un repaso del tema. Dijimos entonces que la situación del fallecimiento presunto se da cuando una persona se ausenta de su domicilio y transcurre un lapso, que ya los vimos, ¿sí? Yo aquí puse más o menos prolongado, ya los vimos que son o de 3 años o de 2 años o de 6 meses según las circunstancias, y no hay noticias de su existencia durante esos términos, ¿sí? Entonces se presume el fallecimiento, dándose estos dos elementos, la ausencia prolongada y la falta de noticias. Vimos los 3 casos, que es el caso ordinario, donde la persona se ausenta por 3 años, ¿sí? Sin noticias, desde la fecha de la última noticia que se tuvo. El caso extraordinario genérico, donde la persona ha estado en estas situaciones y pasan 2 años sin noticias desde el día que ocurrió este suceso, pudo haber ocurrido. Y finalmente, el caso extraordinario específico,
donde el desaparecido se encontraba en una nave o aeronave naufragada o perdida y no tenemos noticias por 6 meses, ¿sí? Desde el día, contados esos 6 meses, desde el día en que ocurrió este naufragio, esta pérdida, o pudo haber ocurrido si es que no se sabe. Bueno, hasta aquí llegamos con esta clase, nos vemos la próxima. ¿Te gustó el video? Suscríbete al canal de Educatina. También te recomiendo ver los siguientes videos.